Lo que he consultado yo también con expertos de allí, de la banca de inversión de Wall Street, etcétera, es que quizás se ha alcanzado demasiada complacencia, que ya esto no va de sí, que estamos en un periodo de agotamiento y que va reflejado una cosa con la otra, de la economía, que se está estirando demasiado, con la parte de los mercados. No sé qué percibes tú. Sí, desde luego es un periodo anómalo o inusual que en gran medida ha contrariado las expectativas de la mayor parte de los economistas. Uno de los indicadores adelantados que más confiable había sido hasta el momento, que es la inversión de la curva de rendimientos, pues está invertida desde hace mucho tiempo y de momento no ha llegado a la recesión. Y claro, ahora con los tipos de interés por encima del 5 no conseguimos que la inflación baje sostenidamente del 3. Por tanto, algo ha cambiado de manera más o menos estructural en la composición del gasto agregado en Estados Unidos. Curva invertida de tipos que siempre había funcionado como indicador adelantado, lo ha comentado Juan Ramón Rayo, de recesiones económicas. ¿Qué ocurre ahora? 21 meses en curva de invertida de tipos del bono a 2 años y a 10 años. Anteriormente hemos tenido episodios, sobre todo en crisis económicas anteriores, de 5 meses, 9 meses en la del 2008. Mucha gente se pregunta en la posibilidad de que esta vez sea diferente si se desinvierte esa curva de tipos de interés. A mí me parece muy difícil pensar que será diferente. Bueno, y comentaba que una vez más por aquí nos acompaña como todos los meses Juan Ramón Rayo. Un placer tenerte por aquí con estos temas de economía, que si hay dudas, que si no, que a ver qué tenemos. Así que muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, que sé que es limitado y bueno, pues pasarte por aquí. Nada, muchas gracias a ti, Héctor, por la invitación. Ya sabes que es un placer estar por aquí. Pues vamos al grano con los diferentes puntos que tenemos que tratar. Evidentemente hablaremos de Javier Milei, esta cena de la libertad en la que estuviste por allí, los últimos datos de Argentina, tanto de PIB como la parte de la inflación mensual, que ha sido muy sonado. Y por supuesto, la última vez dijimos, vamos a hablar de alquileres turísticos. Y esta semana ha sido noticia también el tema de los alquileres turísticos por esa prohibición en Barcelona, ¿no? Mm. Esa intención de prohibir los alquileres turísticos en Barcelona. Luego vamos a hablar de todo esto, pero antes... Hay dudas con la situación de la economía, lo hemos comentado muchas veces por aquí en el canal, de datos contradictorios en términos macroeconómicos, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Estados Unidos, ventas minoristas a la baja, inflación que también cae, un poco con esas dudas de se estará frenando o no el consumo. Y mientras tanto, y luego lo vamos a ver con gráficos, los mercados siguen tirando, pero empieza a haber dudas ya en Wall Street, y lo que he consultado yo también con expertos de allí, de la banca de inversión de Wall Street, etcétera, es que quizás se ha alcanzado demasiada complacencia, que ya esto no va de sí, que estamos en un periodo de agotamiento y que va reflejado una cosa con la otra, de la economía, que se está estirando demasiado, con la parte de los mercados. No sé qué percibes tú con respecto a esto. Sí, desde luego es un periodo anómalo o inusual que en gran medida ha contrariado las expectativas de la mayor parte de los economistas, porque, bueno, ya lo has mencionado antes, uno de los indicadores adelantados que más confiable había sido hasta el momento, que es la inversión de la curva de rendimientos, pues está invertida desde hace mucho tiempo y de momento no ha llegado a la recesión. Es verdad claro, aquí se ha aplicado, también lo hemos explicado en otras ocasiones, una política fiscal expansiva con carácter preventivo. Normalmente el keynesianismo nos diría, o el keynesianismo clásico al menos, pues cuando entres en recesión aplica una política fiscal expansiva para salir de la recesión, más allá de si el keynesianismo clásico tiene razón o no, pero esa sería un poco la idea, ¿no? Pues aquí la administración Biden entre pues, la continuidad del expansionismo fiscal de la pandemia y luego la inercia posterior de, bueno, pues como la política monetaria está siendo restrictiva, vamos a dar un apoyo fiscal a la economía, pues llevamos toda la presidencia de Biden con déficits fiscales monstruosos. Monstruosos fueron los primeros de la pandemia y monstruosos siguen siendo los posteriores, aunque sean sustancialmente más bajos, en torno al 6,5-7%, en momentos de paz y con una economía en expansión. Entonces, claro, eh, la política monetaria contractiva lo que debería hacer es moderar la demanda de bienes duraderos, de bienes de consumo duradero, como puedan ser las viviendas, y de bienes de capital duraderos, inversiones a largo plazo.
Pero claro, si ese gasto se modera por la menor, por el menor o más caro acceso al crédito, pero al mismo tiempo los gastos corrientes, debido a la política fiscal expansiva, se mantienen altos, pues todo eso puede dar lugar a tendencias contradictorias. Es decir, que por un lado la economía se frena, pero por el otro lado la economía se acelera. Y claro, si aumenta el gasto corriente, eso también puede inducir a las empresas a aumentar su gasto en inversión a pesar del encarecimiento del coste de financiación, porque vendo mucho más, por tanto quiero incrementar mi capacidad productiva y aunque me salga más caro financiarme, pues voy adelante con la inversión, ¿no? Entonces, claro, esas tendencias contradictorias, ese rumbo contradictorio de la política fiscal y la política monetaria, creo que explica en parte por qué no hay un rumbo muy claro en la economía, sino más bien zigzagueante, y por qué también la batalla contra la inflación no se ha ganado de una manera clara y rotunda, y por qué la inflación se está estancando a pesar de tener los tipos de interés en sus niveles más altos desde pues 2000, bueno, en realidad desde comienzos del siglo XX, por qué la inflación no está regresando a niveles más bajos o más moderados, ¿no? Esto creo que también además hay que ponerlo en relación con las tasas de inflación prepandemia, es decir, la comparativa más allá, ya una vez superados los cuellos de botella, las crisis energéticas, etcétera. Mm. Claro, antes de la pandemia teníamos una inflación por debajo del 2%, con unos tipos de interés que llegaron a estar en el 0%, y de hecho, cuando empiezan a subir los tipos de interés, no es para controlar la inflación, sino para evitar un recalentamiento de la economía. Y claro, ahora con los tipos de interés por encima del 5, no conseguimos que la inflación baje sostenidamente del 3. Por tanto, algo ha cambiado de manera más o menos estructural en la composición del gasto agregado en Estados Unidos, y ese cambio creo que es, como mencionábamos, una política fiscal muy expansiva, tanto la acumulada, el famoso ahorro eh, embalsado de la pandemia, cuanto los déficits públicos siguientes que han llegado incluso a superar los ya de por sí altos déficits públicos de Trump hasta el año, hasta la pandemia, ¿no? Es decir, los previos al estallido del gasto fruto de la pandemia. Mira, comentabas la situación de la curva invertida de tipos. Yo creo que es mejor ilustrarlo, toda esta situación con un gráfico. Dame un segundo que cambio por aquí para que lo veamos todo. Claro, esto es para ponerlo en perspectiva. Curva invertida de tipos que siempre había funcionado como indicador adelantado, lo ha comentado Juan Ramón Rayo, de recesiones económicas pasadas. Sobre todo cuando se produce el fenómeno de la desinversión de esa curva. No Uh cuando se -huh. invierte, sino cuando se desinvierte, es que la recesión está más cerca. ¿Qué ocurre ahora? 21 meses en curva invertida de tipos del bono a 2 años y a 10 años. Anteriormente hemos tenido episodios, sobre todo en crisis económicas anteriores, de 5 meses, la que se produjo con la pandemia, 9 meses en la del 2008, 5 meses en la de la burbuja de las .com. Bueno, la más larga anterior es la de los años 80, que es la que se parece, y además en un ciclo también inflacionario. Mucha gente se pregunta y me está preguntando, ¿no? Y digo, lo hemos tratado también de otra manera en otros programas, pero la posibilidad de que esta vez sea diferente si se desinvierte esa curva de tipos de interés. ¿A ti te parece que a mí lo que me parece, yo digo mi opinión y ahora me dices tú qué opinas, ¿no? Pero yo digo, esto puede estar desinvertido mucho más, perdón, invertido mucho más tiempo, puede estar 30 y tantos meses, quién sabe. Y mientras esté invertida, pues el mercado más o menos lo va estabilizando el que no hay recesión. Pero si se desinvierte, para mí sí que es la señal definitiva. Y esta vez será diferente. A mí me parece muy difícil pensar que será diferente. No sé tú cómo lo ves. Bueno, hay que, o sea, cuando decimos un indicador ha pronosticado las recesiones de manera sostenida durante las últimas décadas, fijémonos en que siempre que ha habido recesión, previamente la curva se ha invertido, y siempre que se ha invertido la curva, posteriormente ha habido recesión, es decir, que va en las dos direcciones. Creo que es importante entender por qué eso es así, es decir, qué relación de causalidad existe más allá de la correlación, y quizá también exponiendo la relación de causalidad podamos entender mejor eh, por qué se puede prolongar esa inversión de la curva sin que entremos en recesión. Hay fundamentalmente dos grandes explicaciones de por qué cuando la curva se invierte, eh,
después, y al desinvertirse, después viene la recesión, ¿no? La primera hipótesis es una hipótesis de expectativas. Los agentes económicos anticipan que la economía va a pinchar y como cuando la economía pincha el Banco Central baja los tipos, pues anticipan que los tipos futuros van a bajar. Y justamente cuando empiezan a bajar los tipos a corto plazo, porque ya hemos entrado en recesión o estamos ya muy, muy, muy cerca de la recesión, la curva se desinvierte, ¿no? Porque ya se materializa la bajada que esperaba el mercado. Esa hipótesis yo creo que en algunos casos puede tener sentido, pero muchas veces no perdamos de vista que se entra en recesión en máximos bursátiles o que la curva se invierte cerca de los máximos bursátiles, lo cual encaja mal con esa idea de que el mercado pronostica recesión. Es verdad que la bolsa se podría ir a máximos porque no solo pronostica recesión, sino bajada de tipos, y la bajada de tipos es expansionista, pero cuesta imaginar que de manera recurrente antes de una recesión el mercado se ponga muy optimista sobre las perspectivas futuras, ¿no? Y hay otra hipótesis que yo creo que es la más importante, y es que la curva se invierte porque las empresas empiezan a, digamos, cuando las empresas invierten con una expectativa de flujos de caja futuros, con una expectativa de beneficios o bueno, ingresos netos futuros que son los que con los que cuentan para hacer frente a los pagos de sus obligaciones. Sin embargo, si algunas de esas inversiones empiezan a fallar, empiezan a no materializarse en forma de beneficios tanto como esperaban, pues claro, los flujos de caja con los que esperaban contar para pagar sus deudas dejan de llegar o no llegan con tanta holgura. Y eso lleva a que su demanda de crédito para refinanciar sus posiciones se incremente. Y al incrementarse su demanda de crédito para refinanciar sus posiciones, para refinanciar los vencimientos de deuda que esperaban atender a través de sus ingresos, eso hace que los tipos de interés suban. Esto puede ir de la mano con el fenómeno de los cuellos de botella, que muchas veces también coincide con la inversión de la curva. Y es que si las empresas han invertido a muy largo plazo, claro, los frutos de esa inversión a largo plazo no llegan en estos momentos, no producen bienes comercializables al mercado en estos momentos, sino que hay que esperar más tiempo. Pero si el gasto aumenta ahora y la oferta no aumenta en la misma medida, pues entonces tenemos subidas de precios y esas subidas de precios se trasladan en forma de política monetaria restrictiva por parte de la Reserva Federal, ¿no? Entonces, digamos que cuando hay una falta de sincronización entre el flujo de producción previsto por parte de las empresas y la demanda prevista por parte de los consumidores de la producción de las empresas, ahí se tiene que refinanciar, ¿no? Se tienen que refinanciar los consumidores, se tienen que refinanciar las empresas y esa refinanciación encarece el crédito. Claro, ¿por qué se desinvierte la curva? Pues porque en algún momento, claro, si el coste de financiación a corto plazo ha subido tanto, hay agentes que empiezan a tirar la toalla, empiezan a decir, bueno, yo estos tipos de interés a corto plazo tan altos para refinanciarme no los puedo pagar. Por tanto, pues voy a restringir mi gasto o liquido esta inversión o vendo estos activos para amortizar la deuda. Y eso es lo que lleva a relajar las presiones de crédito a corto plazo. Pero claro, si en estos momentos tenemos ciertas presiones de crédito, de demanda de refinanciación en el corto plazo, y al mismo tiempo seguimos dando ciertos ingresos extraordinarios a esos agentes que se tienen que refinanciar, pues de alguna manera la capacidad de repago de esos agentes o la capacidad de esos agentes de endeudarse a tipos más altos también la estamos reforzando o la estamos incrementando. De modo que, aunque los tipos sean altos, para los agentes económicos que se están endeudando a corto, pueden no ser críticamente altos y pueden seguir tomando crédito en condiciones que serían normalmente adversas o desventajosas, pero que en un clima de más o menos cierto optimismo de futuro y cierta efervescencia económica, pues se pueden permitir el lujo de asumir esa deuda y de esperar pagarla.
Y claro, si nadie tira la toalla, si nadie deja de mandar crédito en medio de cuellos de botella, de una inflación alta, etcétera, pues los tipos a corto se pueden mantener altos sin que se visibilice una recesión que sería, cuando, como digo, cuando los que están refinanciando su posición pues renuncian a seguir refinanciándola y abandonan su proyecto productivo. Esa capitulación, lo queremos decir así, parece que todavía no se ha producido a pesar de los altos tipos de interés y claro, mientras no se produzca, pues la curva pues seguirá teniendo una cierta presión en los tramos cortos en la demanda de crédito. Total. Estaba comentando por aquí Edgar Fernández, que es amigo común de los dos y que le mandamos un abrazo sobre lo que estábamos diciendo y un poco diciendo el contexto. Que vamos, le mandamos un saludo y gracias por comentar por aquí y pasarte, que siempre es interesante todo lo que comentas y a ver si pronto te tendremos también por aquí por el canal. Pero fíjate, quería decirte con todo esto, claro, si damos un contexto de o bien el camino elegido es desaceleración por esta vía, se desinvierte la curva de tipos y vamos a lo que ha pasado anteriormente, recesión económica, o bien es el otro camino que es con esta dominancia fiscal va a ser muy difícil de controlar la inflación, tipos de interés pues más altos por más tiempo, pese a bajadas que se están produciendo y con una inflación por encima de entre el 2,5, 3 y pico, ¿no? Esto ha sido mainstream, ¿no? Siempre comentamos la situación de la evolución de la economía argentina de Javier Milei, porque es el único, digamos, líder libertario que tenemos ahora mismo en el mundo, declarado libertario, y pues todo lo que hace es casi como el laboratorio, ¿no? Para el mundo liberal, ¿no? Precisamente esta semana ha estado en Madrid Javier Milei, tuviste también pues el honor de acompañarle, ¿no? Y de poder estar con él en su discurso. No sé si hay algo que comentar con respecto a dentro de lo que fue el evento y el premio que le dieron, pero sí que hemos tenido varios datos, ¿no? Que además hay que matizarlos. Inflación mensual 0%, la primera vez en más de 20 años, según publicaba Libre Mercado, que esto se produce. Hay que matizar un poco todo esto, ahora me cuentas también. Y luego, esto va aparejado también, y también en su momento lo dijo cuando tomó el poder, de dolor en la economía, ¿no? Más tasa de desempleo, decrecimiento del PIB, crisis económica severa en el país latinoamericano, ¿no? ¿Cómo estás viendo este conjunto de datos? Evidentemente esto tenía que pasar, pero para ti es positivo, es negativo y un poco pues el bagaje también de esta reunión, de este encuentro que tuvisteis con Javier Milei. Bueno, en la Cena de la Libertad del Instituto Juan de Mariana, que es donde se le entregó a Javier Milei el premio a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad, bueno, fue una cena donde en su discurso de aceptación del premio, Javier Milei estuvo hablando una hora. Cuando digo una hora no es una exageración, sino que es una medición bastante precisa, de hecho algo más de una hora, resumiendo lo que había hecho en Argentina en sus primeros 6 meses de gobierno y también cuáles eran sus planes de futuro. De hecho, creo que ese discurso es en el que expone de manera más clara, al menos de los que le he escuchado, su plan de transición monetaria para la Argentina. Siempre hay muchas dudas de si va a dolarizar, no va a dolarizar, de si va a cerrar el Banco Central, no lo va a cerrar. Bueno, ahí marca un itinerario, que ya veremos si lo cumple o no, si lo puede cumplir o no, pero al menos hay un itinerario más o menos coherente que no es ni la dolarización como la pudo practicar Ecuador, que es de la noche a la mañana sustituir pesos por dólares, ni tampoco es mantener el peso indefinidamente. Es una dolarización, si lo queremos, similar a la que practicó El Salvador. Dejar que el peso vaya muriendo y vaya siendo reemplazado cuantitativamente por el dólar en cuanto a importancia interna de la economía y cuando ya el peso sea muy poco relevante, pues recomprar todos los pesos que hay en circulación y cerrar el Banco Central. Eh, pero más allá bueno, pues del acto en sí, que tampoco es que pueda contar mucho más, al menos que sea relevante, de cara pues, a las opiniones de Milei o a las políticas de Milei, porque lo cierto es que bueno, llegó concluido prácticamente el cóctel y saludó a unas 30 o 40 personas que estábamos esperando en la recepción y posteriormente pues se fue.
fue a cenar en el salón con todos los demás asistentes, recibió los encomios, algunos de los cuales recomiendo escuchar, lo subí en mi canal de YouTube, el discurso del profesor Huerta de Soto, creo que es un discurso, a mí me gustó especialmente. El propio profesor dice que es el discurso más importante de su vida, porque de alguna manera recoge pues, cuál ha sido su trayectoria o su contribución a la emergencia de un movimiento libertario y cuáles son pues, el horizonte de futuro o las esperanzas de futuro que cree que se abren si Milei tiene éxito en Argentina. Pero bueno, más allá de esto, terminados los encomios y el discurso de una hora de Javier Milei, donde desgranó toda su actuación al frente del gobierno, pues Milei se marchó y tampoco tuvimos ocasión de entablar ninguna conversación en petit comité siquiera, ¿no? Ni por mi parte ni por la de nadie, con lo cual, bueno, pues no hay mucho más que comentar sobre eso. Sí hay más que comentar y creo que es interesante sobre los datos que pones encima de la mesa. Estos datos, tanto el de inflación como el dato de crecimiento económico, son datos retrasados. ¿A qué me refiero con esto? Pues que son datos que de alguna manera podemos decir que marcan la primera mitad de año del gobierno de Javier Milei. Y lo marcan en un sentido, yo creo que bastante satisfactorio para lo que cabía esperar. ¿En qué sentido? Si nos hubieran preguntado a cualquiera de nosotros si esperábamos que la inflación en Argentina se moderara en medio año al 4% o incluso, bueno, dicen que en junio puede subir algo, ya lo veremos porque hay una revisión de tarifas al alza, entonces eso añadirá casi un punto de inflación, pero también estamos viendo una moderación intensa, por ejemplo, en este epígrafe de la noticia que recoge Libre Mercado, de otros bienes. Entonces, bueno, veremos el dato final, pero si nos hubiesen dicho que la inflación mensual se moderaría al 4 o 5% en medio año, no creo que hubiese sido el consenso mayoritario, que ese iba a ser el escenario. De hecho, el propio Fondo Monetario Internacional dice que la inflación está evolucionando a mejor ritmo del esperado. Porque además pensemos, esto muchas veces tampoco se tiene en cuenta, cuando se compara la inflación pre-Milei con la inflación post-Milei, claro, la inflación pre-Milei tenía todos los precios, bueno, todos, pero es una exageración, pero muchos precios controlados o planchados, ¿no? Como se dice en Argentina. Entonces, Milei ha liberalizado muchos de esos precios y ha permitido el reajuste de precios relativos. Pues no es solo que la inflación sea más baja que antes, es que es más baja con precios abiertos o libres y no con precios controlados con todas las distorsiones que ello introduce. Pero, por un lado, creo que el dato de inflación es bueno y por otro sabíamos que el peaje a corto plazo de controlar la inflación iba a ser una caída de la actividad económica. Tú mismo lo has recordado, que el propio Milei lo dijo en su discurso de investidura y también durante la campaña, que el ajuste iba a ser duro y que requeriría de sacrificios y que al principio pues, la economía se contraería. Sin embargo, incluso ahí, los datos que hemos conocido hoy del primer trimestre de 2024, sinceramente creo que son datos que aunque constaten una caída, y una caída del PIB nunca es agradable, pero creo que reflejan datos mejores de lo que nuevamente podríamos esperar. ¿Por qué? Bueno, primero, la caída interanual, primer trimestre de 2023 versus primer trimestre de 2024, es del 5,1%, ¿vale? Que es una caída muy considerable, pero es que en el segundo trimestre de 2023, sin ningún ajuste macroeconómico serio de por medio, el PIB interanualmente cayó un 5,3%. Pues claro, el segundo trimestre del peronismo fue peor que el primer trimestre de Milei sin ningún tipo de ajuste por parte del peronismo. Pero es que si vamos a la evolución intermensual del PIB, perdón, intertrimestral del PIB, en el primer trimestre intermensualmente la economía se contrae un 2,6%, pero es que en el cuarto trimestre de 2023 se contrajo un 2,5%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que sigue el mismo ritmo de contracción del PIB que dejó el peronismo, con un enorme ajuste, y el ajuste ha sido, repito, enorme de por medio. Con lo cual, globalmente, no creo que estas cifras sean malas. Era más o menos esperable que la inflación se moderara y que el PIB cayera,
pero yo, sinceramente, habría esperado una menor moderación de la inflación y una mayor caída del PIB. Por tanto, hay que estar relativamente satisfechos de estos datos. Problema, para mí el problema no está en estos datos históricos y atrasados. Para mí el problema está en que ciertos desequilibrios que Milei corrigió nada más llegar a la presidencia, o que bueno, avanzaba en la corrección, se están volviendo aún, no de manera dramática, pero se están volviendo a abrir. La brecha cambiaria, por ejemplo, la diferencia entre el tipo de cambio de mercado y el oficial, ha ascendido a un rango de entre el 40 y el 50%. Por tanto, se corrigió hasta prácticamente el 10% con la llegada de Milei y con la devaluación del peso, ahora ha vuelto a aumentar. El riesgo país, que iba encaminado a bajar de los 1.000 puntos, y esto es fundamental para que Argentina pueda sobrevivir financieramente el próximo año, porque tiene que refinanciar muchos vencimientos de deuda, y si lo refinancia a los tipos de interés actuales, va a ser muy complicado que evite el default, pues el riesgo país ha vuelto a aumentar. Que sí, que sigue todavía muy por debajo de los niveles en que se lo encontró Milei, ¿no? Cuando en octubre de 2023 estaba a 2.500 puntos básicos, hoy está a 1.500, ¿vale? Pero llegó a 1.100, 1.200, por tanto ha vuelto a aumentar. Y esto a mí sí me preocupa, es decir, si estos indicadores, que son la clave para constatar el reajuste de los desequilibrios macroeconómicos, se vuelven a abrir, el proceso de saneamiento, que ya digo, en la primera mitad del año creo que es razonablemente satisfactorio, se podría dar de bruces y por tanto que todo el trabajo bien hecho, o más o menos bien hecho, a ver, si se hubiese aprobado la ley de bases, por ejemplo, en el primer semestre, pues habría sido mucho mejor, pero que ese trabajo más o menos bien hecho fracase. Y por tanto, más que mirar a esos datos, que son positivos, sobre todo el de inflación, pero también hasta cierto punto el de PIB, creo que hay que mirar con, bueno, no sé si preocupación, inquietud, atención, otros indicadores que empiezan a desajustarse y esperemos que no se sigan desajustando. Te quería preguntar a colación de todo esto, por llevárnoslo a terreno español. Creo que lo hemos dicho alguna vez, pero aún así, siempre está de más repasar, ¿no? ¿Ves en el panorama español y con la situación política compleja que tenemos? Además ha emergido una nueva fuerza y demás. ¿Pero ves alguna figura libertaria que pudiera surgir en España? Eso por un lado, y por otro, ¿qué opinión te merece el que haya aparecido otra fuerza alternativa como se acabó la fiesta, ¿no? Por Alvise Pérez. Bueno, empezando por el final, yo no sé qué programa tiene Se acabó la fiesta. De hecho, por lo que he escuchado, ni siquiera tienen programa. Lo que he escuchado es que se les ha votado por dos o tres cosas y que no van a, como partido al menos, no van a hablar mucho más de esas dos o tres cosas, fundamentalmente la lucha contra la corrupción por la que se les ha votado y por tanto, más allá de la ideología que podamos pensar que tienen las principales cabezas de ese partido, es difícil valorar un programa más o menos armado cuando no existe ese programa armado, ¿no? Entonces, bueno, a mí, o sea, yo siempre he criticado mucho a los partidos políticos españoles por no tener una memoria económica de su programa electoral. Porque, claro, hablar es gratis y hablar o prometer sin cuadrar las cuentas, pues no sé si es gratis, pero desde luego es muy rentable electoralmente. Y por eso he intentado trasladar a la opinión pública que debería ser exigible que todos los partidos políticos acompañaran sus promesas electorales con una memoria económica para que podamos fiscalizarla y ver si lo que plantean está bien armado o no. Pero es que en el caso de Se acabó la fiesta, ya no es que no haya memoria económica, es que no hay programa económico, programa electoral ni programa económico. Entonces, me es muy difícil, más allá Valorar. de evaluar lo que nos puedan parecer sus dirigentes, como digo, y la ideología que podamos pensar que tienen sus dirigentes, evaluar propuestas concretas que no existen, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que al menos de momento no aporta al panorama político español más allá que una cierta contestación, protesta contra, bueno, una partitocracia que desde luego existe, un régimen de partidos muy acomodado, muy endogámico, muy oligárquico, pero claro, la alternativa que plantea, ¿cuál es a todo eso? Pues no está muy clara y lo poco que está claro
muchas veces resulta chocante cuando menos, ¿no? En cuanto a figuras libertarias, no, yo no veo ninguna. No sé, ¿quién podríamos pensar que Hay es una mucha gente figura libertaria? que te dice que des un paso a ti, pero yo Ah, sé no, que bueno, tú pero no. eso Eso sí, no. eso es imposible, eso ya. Sí, eso ya lo he hablado muchas veces y es imposible. Yo creo que más o menos todo el mundo que puede tener alguna expectativa de que algún día se materialice ya tiene muy claro que no va a suceder. O sea, tampoco es que quiera yo reiterarme, porque parece como que No, aquí me dejo querer o algo así. No, 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 o sea, no, que lo tienes es un claro que tema, no. Claro yo que creo, no. bastante zanjado para todo aquel que pudiera tener cierta expectativa sobre ello, ¿no? Pero como digo, ¿quién puede ser figura política libertaria en España? Pues eh, hay dos líderes o dos partidos o ramas de partido que se han acercado a Milei. Digo de los grandes, ¿no? Porque es verdad que lo veo ahora en el chat y bueno, no está de más mencionarlo que sí hay una formación política libertaria que es el Partido Libertario, pero Mm. de momento al menos no despunta en el panorama mediático y no parece que tenga demasiadas opciones electorales, por mucho que ojalá las tuviera, ¿no? Pero entre los grandes partidos hay dos, o al menos ramas de los dos, que se han acercado a Milei. El más claro es Vox, y la última semana también el PP madrileño de Díaz Ayuso pues, se acercó a Milei. Esos podrían ser, por afinidad, ¿no? Dime con quién andas y te diré cómo caminas, quienes podrían intuitivamente pensar que son o quieren ser libertarios por juntarse con Milei. Pero vamos a ver, Vox no tiene nada de libertario, de hecho ha cortado la cabeza a las pocas mentes, ni siquiera liberales, ni siquiera libertarias, si acaso liberal-conservadoras que había en el partido, agrupados en torno a Iván Espinosa de los Monteros, que bueno, no sé muy bien ahora mismo cuál es el entendimiento efectivo entre, y más allá de las apariencias, porque ya sabemos que en política siempre hay que guardar las apariencias, sobre todo si uno aspira en el futuro a devorar al electorado de un partido existente, ¿no? Porque si te ven como un traidor, los electores de ese partido nunca van a confiar en ti. Pero más allá de las apariencias, no sé muy bien si ahora mismo el Vox resultante de esa purga y el grupo de Iván Espinosa están especialmente bien avenidos. Sabemos que no lo están con muchos de ese grupo, que ha habido bastantes tiranteces y fricciones públicas, pero bueno, no sé hasta qué punto incluso con Iván Espinosa lo están, ya digo, más allá de los mensajes públicos y las apariencias. Entonces, Vox claramente no. Vox ahora mismo no tiene voces liberales internas muy en un primer nivel, al menos. Puede haber militantes de base o cuadros intermedios, pero en un primer nivel no las tienen. Las voces principales de sus dirigentes pues son o conservadores en el mejor de los casos o falangistas o filofalangistas en el peor de los casos y luego está Abascal en medio que intenta como es un nacionalista español en el fondo y bebe de aquellas familias internas que considera que más pueden promover por el bien de España, tal como lo entiende él, pues de alguna manera Abascal coordinando internamente para unir fuerzas, para mantener el partido bien atado y derrotar al socialismo, ¿no? Esa es un poco la narrativa épica interna y externa que se pretende vender. Pues no, ahí no hay liberalismo. Y en el PP madrileño de Isabel Díaz Ayuso tampoco. Eh, es verdad que Díaz Ayuso ha tenido algunos gestos, sobre todo durante la pandemia, bueno, pues se podían interpretar como tendentes o simpatizantes con las ideas de la libertad. Incluso ella misma se presentó a esas elecciones en las que bueno, revalidó la presidencia absorbiendo a Ciudadanos y finiquitó el proyecto madrileño de Podemos con el lema socialismo-libertad o comunismo-libertad, ¿no? Pero una pregunta muy sencilla para ver hasta qué punto podemos encuadrar a Díaz Ayuso dentro de un cierto espectro liberal muy ampliamente definido, muy generosamente definido o no. ¿Qué medidas liberales ha aplicado en esta segunda legislatura Isabel Díaz Ayuso? ¿O cuál es el proyecto? ¿O cuáles son las promesas
de medidas liberales que pretende aplicar en esta legislatura. Porque yo de momento, en esta segunda legislatura, en la primera podía haber algún guiño, algún destello, no una filosofía o un programa bien armado y unitario en favor de la libertad, pero bueno, podía haber algo. Pero en esta segunda legislatura, ¿qué ha hecho a favor de la libertad? De hecho, lo que ha hecho, y entiendo el motivo, pero ha sido restablecer el impuesto sobre el patrimonio. Es verdad que para que no recaude el gobierno central el de grandes fortunas, pero al final lo poco sustantivo que ha hecho, tiene una agenda política paralizada, política y económica paralizada, ha sido restablecer un impuesto que había eliminado el PP de Madrid. ¿Y qué proyecto tiene? O sea, va a implantar, no sé, el cheque escolar, va a bajar todavía más los impuestos, porque claro, está recaudando 1.000 millones más por el impuesto de patrimonio. Ese dinero, ¿por qué no lo devuelve a los ciudadanos? Todo esto, nada de nada. Entonces, ahora mismo, el proyecto del PP madrileño es pues que Isabel Díaz Ayuso permanezca en el poder. Casi, casi, si lo quieres, que no llegue la izquierda al poder y deshaga lo que ha hecho el PP madrileño durante los últimos años, pero es un proyecto político defensor del statu quo y finiquitado y sin proyección de reformista en absoluto. Entonces, no hay ningún líder libertario. Como mucho, habrá líderes más o menos de izquierdas en este país, o por no hablar de izquierdas, que siempre es un término controvertido, más o menos intervencionistas, más o menos estatistas, pero no desde luego que pretenda que tenga un plan y unos ideales para desplazar institucionalmente a España en la dirección de una mayor libertad. Eso no existe. Mira, y ligado con la política económica, que me parece muy interesante todo lo que has comentado, la última vez que estuviste por aquí hablamos de la situación dramática de la vivienda, de la espiral de precios al alza que estamos viendo, y comentamos el tema de los alquileres turísticos, que dijimos, lo vamos a dejar para la siguiente ocasión que te pases por el canal. Y justamente esta semana se ha conocido que Barcelona tiene previsto poner fin al alquiler de apartamentos a turistas extranjeros y que tiene pues un calendario de que de aquí al 2028 ya pues no haya alquiler turístico en la ciudad condal, ¿no? No sé qué te parece todo esto, un poco la situación del alquiler turístico. Yo he intentado hablar con gente que también que reside en islas, como en Baleares, tengo algún amigo por allí, también en Canarias. Allí te dicen que también es difícil la situación porque hay poco stock para la gente que quiere un alquiler y que casi todo es alquiler turístico y que están muy limitados a nivel a nivel de espacio, ¿no? Para poder construir más, sobre todo hacia las afueras, y que bueno, pues que encajar que quieren vivir del turismo pues que todo lo ocupe prácticamente el turismo, pues hay una lucha, ¿no? Hay abierta. No sé qué te parece esa situación con lo que también se ha propuesto en Barcelona y en general, pues si esto también encarece los alquileres, si se puede hacer algo desde las acciones de gobierno, si prohibir es una medida o no, que yo sé que me vas a decir que no, pero un poco, pues que me comentes esto. A ver, yo creo que esto es un ejemplo de lo que estabas planteando antes, ¿no? Durante las últimas semanas se han ido sucediendo una serie de ocurrencias sobre los alquileres turísticos, a cada cual peor, desde el PP al PSOE. Entonces, claro, como ahora las voy a desarrollar, ¿no? Pero de alguna manera el PP, lejos de abogar por más libertad, por lo que está abogando es: yo voy a proponer menos locuras que el PSOE. Y por tanto, claro, como el PSOE es todavía más salvaje que yo soy la opción más liberal. No, perdone, usted es la opción menos salvajemente intervencionista, pero sigue siendo salvajemente intervencionista. Entonces, bueno, esta carrera en contra de los pisos turísticos, al menos este sprint final, ¿no? La inició, no lo olvidemos, Martínez Almeida en Madrid, decretando una moratoria a todo el sector terciario hotelero de la capital. Salvo, eso sí, no lo perdamos de vista, alquileres turísticos establecidos en bloques completos de pisos. Parece que si tienes suficiente dinero como para comprar un edificio completo y convertirlo todo en alquileres turísticos, ahí eso no afecta a la vivienda. En cambio, si te compras un local comercial y lo reconviertes en piso turístico, eso sí supone un gravísimo problema para la disponibilidad de vivienda. También habría que plantearse qué intereses
económicos pueda tener Martínez Almeida o el entorno familiar de Martínez Almeida en este tipo de operaciones de adquisición de bloques de edificios para reconvertirlos en alquileres turísticos. Dicho esto, esta fue la medida inicial, ¿no? Pues una moratoria de como poco un año, veremos si hay más, en la concesión de nuevas licencias de terciario hotelero en la capital de España. Luego, esta medida la copió el PP de Valencia, en la capital de la Comunidad Valenciana, la extendió como poco a 2 años, veremos si más, pero es que además el PP y Vox, por tanto, porque gobiernan en coalición, de la Generalitat Valenciana, dio un paso más allá. Y esto todavía no se ha aprobado, pero el globo sonda sí lo lanzaron, ¿no? Tampoco lo del Ayuntamiento de Barcelona, que voy a comentar ahora. Y ese globo sonda que lanzó el gobierno de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana es que las licencias de apartamentos turísticos ya no iban a ir ligadas a la propiedad del inmueble, sino al propietario. De tal manera que si tú vendías un inmueble piso turístico, la licencia caducaba y tenías que volver a pedirla. Pero claro, si están congeladas las licencias durante al menos 2 años, cualquier venta de un piso turístico en Valencia al menos durante estos 2 años supondría la extinción de la licencia sobre ese inmueble sin posibilidad de volver a pedirla al menos durante 2 años, y veremos si después de las nuevas normas que se aprueban, si se puede volver a solicitar, ¿no? Todo esto además con toda la inseguridad jurídica que provoca, porque especialmente en Madrid, ¿no? Esto no es tanto de Valencia, sino sobre todo de Madrid, hay muchos, ha habido muchos procedimientos de solicitud de licencia de piso turístico que han quedado congelados, ¿no? Estaban iniciados, bueno, ya ni siquiera de piso turístico, de terciario hotelero, porque también se han paralizado la construcción o las licencias de hoteles, de casas de huéspedes, etcétera, se han quedado congelados. Por tanto, uno inició el trámite, inició las obras y ahora no sabe qué hacer durante al menos un año. Esto, lo de Valencia, lo del gobierno de la Generalitat, ya es una expropiación de la licencia. Si tú vendes la licencia, te la expropio. Es como decir, si tú tienes un bar y lo vendes, pierdes la licencia para tener montado ahí el bar, ¿no? Y ya directamente el último disparate ha sido el del Ayuntamiento de Barcelona, de que en 2028 pues todas las licencias de apartamentos turísticos en vivienda, esto también es importante matizarlo, no así, al menos aparentemente, en locales comerciales, pero sí en uso residencial, se extinguirán, caducarán. Claro, uno diría, oiga, que yo tengo una licencia, si me la expropia, porque esto es una expropiación de todas las licencias, pues indemníceme. Claro, lo que plantea el ayuntamiento es, no, es que como no se la expropio ahora, sino que se la expropio dentro de 5 años, la compensación, la indemnización es que le dejo explotar económicamente el piso turístico durante 5 años más. Bueno, es todo una huida hacia adelante disparatada a cada cual en mayor medida. ¿Esto significa que los pisos turísticos no puedan generar cierta tensión en el mercado inmobiliario? No, en la medida en que proliferen, pues obviamente reducen oferta de vivienda que se podría destinar a uso residencial para destinarla a un uso, digámoslo así, comercial, terciario, hotelero. Ahora bien, ¿la solución a esto pasa por prohibir los pisos turísticos? Pues, desde mi punto de vista es tan absolutamente disparatado como lo sería decir que la solución pasa por prohibir los hoteles o por que se extingan las licencias sobre los hoteles. Sí, hombre, si un edificio de hoteles, pues expropiamos las licencias y reconvertimos las habitaciones en apartamentos, pues aumentará la oferta de vivienda en la ciudad. Pero sería un disparate hacer eso. Pues en general, darle este tratamiento a los pisos turísticos también. Lo que podría llegar a tener sentido es que se establezcan ciertas condiciones de acceso a la licencia de piso turístico, por supuesto respetando las licencias que se hayan otorgado hasta la fecha. Y si la administración quiere que ciertas licencias se extingan, lo que tendría que hacer es recomprarlas, pero no expropiarlas. Pero en cualquier caso,
respetando las licencias que se hayan otorgado hasta la fecha, que en Barcelona llevan congeladas desde 2014, por tanto tampoco es que haya habido una explosión durante la última década, porque no se podían dar. Respetando las licencias otorgadas hasta la fecha, regular en qué sitios y en qué condiciones se puede desarrollar un apartamento turístico. Por ejemplo, en un local comercial. ¿Qué plaza de vivienda reduce un apartamento turístico montado? No sé, compro una tienda, esa tienda que prestaba un uso terciario comercial la reconvierto en vivienda turística y la saco como plaza de terciario hotelero. Ahí qué oferta de vivienda se ha reducido. Pues el No, y hecho de no reconvertir reduces. una tienda en un apartamento turístico. Salvo que digamos que, claro, que la tienda se podría haber reconvertido en vivienda, que muchas veces ni siquiera te dejan, las regulaciones te dejarían, pero salvo eso, ninguna. Pero es que entonces ya tendríamos que decir también que la tienda, mientras siga siendo tienda y no vivienda, está restando plazas de vivienda potenciales. Entonces, creo que el grado de demagogia que se está dirigiendo contra los pisos turísticos es consecuencia de la convergencia, por un lado, de los intereses del lobby hotelero, que se quiere cargar a unos competidores legítimos en su sector, y por otro, de una problemática que es muchísimo más amplia y muchísimo más compleja, que es la de los precios de la vivienda. Los precios de la vivienda no se han encarecido por los pisos turísticos, o al menos no de manera fundamental. Como digo, algo puede contribuir, pero la evidencia que tenemos sobre la contribución es pues, 1, 2, 3% de subida del precio del alquiler en el peor de los casos. Claro, si estamos diciendo que los alquileres han subido 30, 40 o 50%, pues hombre, algo es, pero el grueso de la subida no se explica por eso y desde luego impedirlo no va a frenar la subida futura, como creo que incluso los propios promotores de estas medidas saben. Por tanto, si esta no es la solución fundamental al problema, habrá que buscar soluciones de fondo a este problema sin caer en la demagogia de buscar un chivo expiatorio para concentrar la ira de la opinión pública mientras se deja desatendido el resto del problema. Y el resto del problema, ya lo hemos explicado muchas veces, es falta de oferta de vivienda. Por tanto, eso es lo que hay que atacar con flexibilización o liberalización, si lo queremos, de la legislación urbanística, que es lo que ningún gobierno hace. Y es lo que un gobierno libertario haría. Pero como no hay políticos libertarios en España, como decíamos antes, pues ninguno lo hace. Mira, dos cuestiones con respecto a esto, que me parece además un debate muy interesante y que además también se aviva un poco el chat por aquí, que se agradece, ¿no? Uno, ¿qué te parece a ti? Has hablado de los locales comerciales y demás, también edificios de oficinas. Por ejemplo, si muchas empresas empiezan a instaurar más las que puedan el teletrabajo y cerrar oficinas, Sí, esto se claro. podría reconvertir también parte alquiler residencial o vivienda residencial, pero también turístico, ¿no? Y absorber parte Claro. de esa oferta. Eso por un lado, sí, ¿qué te parece esa medida? Y dos, con respecto al tema de las islas, que sé que hay muchos problemas, o zonas costeras y demás, que aquí comentaba alguien de Alicante que dice que es un drama, que los centros de las ciudades están muy copados por alquileres turísticos. ¿Qué solución se puede plantear ahí? ¿Construir más hacia arriba, ¿no? En plan rascacielos, como hacen en Estados Unidos? ¿Qué medidas se pueden adoptar para no tener que recurrir a esta prohibición, pero es decir, que absorbamos la demanda turística y también la demanda de la gente que reside en esas zonas? A ver, la medida más desregulatoria, digámoslo así, sería permitir una construcción masiva y no sé si incluso podríamos adjetivar como descontrolada, ¿no? De hecho, uno de los economistas que a mí más me gusta, Brian Kaplan, va a publicar, si no ha publicado ya, pero vamos, va a publicar en breve un libro justamente sobre esto, ¿no? Sobre cómo solucionar el problema de la vivienda y dice que construyendo masivamente, permitiendo que los promotores inmobiliarios pues desarrollen sus planes con medidas de seguridad, por supuesto, pero que desarrollen sus planes de edificación como consideren pertinentes sin que los políticos les impidan aumentar la oferta, como sin duda la aumentarían en cantidades masivas, ¿no? Y eso, sin duda, lograría controlar la subida de precios e incluso bajarlos. Otra cosa es que, es verdad, las personas, o sea, la urbanización tiene externalidades negativas, sobre todo para quienes nos gusta, por ejemplo, que me incluye, ¿no? Vivir
en zonas con baja densidad de población, pues si nos gusta más una especie de urbanización, sin mucha población, más o menos con zonas verdes, con las calles que no estén saturadas de gente, etcétera, pues claro, la solución de construir masivamente nos puede desagradar. La cuestión es, claro, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por tener esas condiciones que nos pueden gustar? Porque claro, prohibir la edificabilidad también tiene externalidades negativas. Y son esos altísimos precios de la vivienda que están expulsando a gente de las ciudades o empobreciendo a los que hacen el esfuerzo económico por pagar esos altos alquileres. Entonces, el problema de las ciudades es que se buscan soluciones conjuntas para la ciudad o para la isla, ¿no? Que también me has preguntado, eh, sin permitir diferenciaciones territoriales, en el sentido de puede haber una parte de la isla que pues sus habitantes no quieran que se construya y que tenga una baja densidad de construcción y de población, y otras, y por tanto paguen el peaje de en esa parte de la isla, los precios son altísimos y la gente no se lo puede permitir, y otras partes donde digan, bueno, pues aquí construyamos masivamente hasta todo lo edificable, ¿no? Y eso abarate mucho los precios y pueda atraer personal. Creo que más que buscar soluciones universales a este problema, hay que tratar de desconcentrar o descentralizar la toma de decisiones pues, a niveles muy inferiores a los del ayuntamiento. Porque, claro, el Ayuntamiento de Madrid no deja de ser como una especie de administración pública gigantesca, ¿no? Pues descentralizar más hacia el barrio o incluso hacia áreas geográficas más reducidas del barrio para en esas áreas censales, por ejemplo, permitir una mayor densidad o una mayor densidad de edificabilidad y por tanto de población. Creo que esa diferenciación de las ciudades, el hecho de que no estén cartesianamente planificadas y que todas tengan más o menos una misma, unas mismas condiciones urbanísticas, sino que haya diversidad de condiciones urbanísticas decididas desde abajo, es decir, por parte de los propietarios de los inmuebles dentro de esa zona geográfica, en lugar de por el alcalde, o no digamos ya por el presidente de la comunidad autónoma, para todos los vecinos de la ciudad, creo que, sin ser la solución óptima, porque no va a haber soluciones óptimas para un problema que bueno, afecta a mucha gente a la vez, con preferencias distintas, sí tiende a alinear la medida que se adopta con las preferencias de aquellos que viven o que experimentan o que sufren en primera carne esa medida que se adopta. Pues yo creo que hemos tratado muchas cuestiones y bastante completo. Simplemente recordaros con todo este tema del alquiler turístico, que sé que suscita diferentes sensibilidades, que dejéis vuestra opinión si veis esto desde YouTube. ¿Estáis de acuerdo con lo que estamos comentando? ¿No? Siempre desde el respeto, dejadlo ahí abajo en comentarios. Si os ha gustado Por también cierto, todo esto. no Sí, lo hemos mencionado, pero Nueva sí, York aplicó esta medida y los precios siguen subiendo. Por tanto, exacto. lo que Eh, decíamos, que incluso los promotores de la misma creo que son conscientes de que no es la solución. Por tanto, es una forma bueno, de buscar cabezas de turco, chivos expiatorios, para no enfocar el problema donde está, que es la falta de oferta. Es más, te digo de Nueva York, estuve en diciembre del año pasado, los Airbnbs los limitaron una barbaridad, de hecho lo que obligan es que al casero te haga alquilar una habitación, pero estando él ahí, bueno, es un despropósito lo que han hecho en mi opinión, pero ¿qué ocurre? Que en las redes sociales alquilan en B los apartamentos Bueno, eso aparte, claro. y se Sí, forma ahí una red no, digamos, no controlada ni por el Estado ni por nadie, que al final lo que haces es que no solucionas el problema. O sea, a mí lo que sí me parece bien de Nueva York, que a ver cómo avanza todo esto, es reconvertir un montón de oficinas que están vacías, que hay claro, claro. edificios que tienen el 37%, el 40 y tantos por ciento de oficinas vacías, reconvertirlas a, digamos, vivienda residencial. Y esto dices, bueno, pues una solución que puede Sin duda, sí, 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 sí. Todo bajar lo los que sea precios a la aumentar baja. la oferta, y eso es Exacto. una modalidad de aumento de la oferta sin construir, solo rehabilitando, digámoslo así, o readaptando,
creo que va en la buena dirección, claro. Es que además en Nueva York es muy difícil construir más. O sea, lo que es Manhattan, por Claro. ejemplo, es casi imposible. No, Sí que hay claro, en edificios antiguos, Manhattan tal. no, claro. Es Ujú. imposible, ¿no? Sí, hombre, en Long Island y todo esto todavía hay terreno, ¿no? Pero en lo que es Manhattan es complicado. Pero bueno, sí que lo que estaba diciendo, que efectivamente todo esto hay que seguir mirándolo, que dejéis vuestra opinión, que siempre me interesa. Dejad un like para apoyar el canal también.